Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Bienvenidos a una tarde con Dios. Estamos en la batalla de la vida y ser vencidos no es una opción. ¿Cuántos están perdiendo la batalla? Matrimonios rotos, hijos en drogas, un resentimiento y falta de perdón añejados de años, un orgullo arraigado, una incredulidad tal que no nos permite creer aún en cosas que pasan en nuestro propio hogar. Y nos resistimos a pensar que eso a mí no me puede estar pasando. La única realidad es que el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Debemos pensar que si no enfrentamos esta lucha ahora, quizá mañana sea tarde. Creo que uno de los peores errores es pensar que no existe tal lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la fe y la incredulidad, entre Dios y el diablo. La única realidad es que en el mundo espiritual se está librando una batalla cada día por las almas del mundo. Desde la caída del hombre en el Génesis, el descenso del hombre por causa de su tendencia al mal se acelera. Así que lo creas o no, es una realidad que hombres, mujeres y niños estamos alineados de un lado o del otro de la batalla. Así que el que no recoge desparrama y el que no lleva una vida en orden, la vive en desorden. El que no edifica, destruye. Y la verdad es que no importa si te das cuenta o no. Es importante que te detengas a pensar de qué lado estás luchando, a quién estás sirviendo, si el que dirige tu vida es Dios o el diablo. Ya basta de vivir vidas a la y se va. Viven vidas que son arrastradas como las hojas, son llevadas por el viento de aquí para allá, sin un camino, sin una dirección, sin un propósito y sin una meta. Al menos entiendan que somos simples mortales y que de cada acción cometida hay consecuencias eternas. Una de las mayores luchas será con nosotros mismos, para decidir dejar de vivir una vida vana, rebelde y reconocer que nuestras actitudes necias y equivocadas han creado una enemistad entre nosotros y Dios. Cuando el ser humano reconoce que ha llevado una vida de ofensa a Dios por causa de su pecado, ha quitado sus principales armas de rebelión y de oposición que le impedían llegar a Dios con un corazón arrepentido. Entonces ahora podrás rendirte a Él y ser su hijo. Has dado el primer paso para pertenecer al ejército de Dios. Es tan importante romper con toda relación con el diablo, renunciar y rechazarlo totalmente. Entender que no puedes jugar en dos bandos. Solo puedes decidirte por uno. Jesús ofrece palabras de vida eterna. El diablo, una vida pasajera, vana, ilusoria y una eternidad en el infierno. ¿Eso es realmente lo que quieres? ¿Para ti, para tus hijos y familias? ¿O decides romper con la oscuridad que envuelve tu vida y la de tu familia y te levantas como un guerrero de luz? Y ahora entonces podrás usar las armas de guerra que la Biblia habla. A mi consideración, la fe es una de las armas de guerra más poderosa porque la fe es acción. Y a no ser que vaya la fe por delante, lo lograrás. La fe
es la que te impulsará a usar las demás armas de guerra. Nuestra fe puede ser pequeña como un granito de mostaza, pero puede crecer y desarrollarse. En Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa constancia de estar oyendo la palabra, los mensajes, de leerla, de escudriñarla, de poder aprenderla y guardarla en el corazón. Y en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. En Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Leemos en Marcos 5:34, y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Aquella mujer que venía afligida y tan solo tocó el manto de Jesucristo, esa fe fue el que la impulsó a tomar el manto. Por eso Jesús decía: tu fe te ha sanado. La fe es acción. En Mateo 9, del 28 al 30, y al llegar a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. En muchos lugares que Jesucristo visitó, no pudo hacer grandes cosas, ni grandes milagros o sanidades, porque las personas no tenían fe. Sabemos que en los últimos días, de acuerdo a la palabra, la maldad se incrementaría, la ciencia también se incrementaría, pero algo que también se miraría mucho en la tierra es que la fe se acabaría. Por causa de tantas religiones, por causa de tantas enseñanzas, de tantas doctrinas, de tantas cosas que estamos mirando, que esto está trayendo y acarreando una gran confusión en las personas. En Lucas 18:8, la palabra de Dios dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una de las señales que estamos entrando en los fin de los tiempos. Es una realidad que la gente está dejando de tener fe. Tenemos que confiar en Dios en los momentos buenos, pero también en los malos. Él dará solución a todo lo que dejemos en sus manos. Jesús te hace esa misma pregunta hoy, aquella que le hizo a aquellos hombres ciegos. ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Tienes la fe, la confianza de creer que Dios puede restaurar tu matrimonio? ¿Que Dios puede sanar tu corazón herido y lastimado? ¿Que Él puede transformar a tus hijos rebeldes y desobedientes? ¿Tus hijos adictos a drogas o a tu esposo con vicios? Si tú lo crees, eso te llevará a rendirte y entregar tu vida a Dios. Porque ahora Jesús es tu respaldo. Ya no te encontrarás luchando solo o sola. Pero Jesús no es un fetiche al que podamos utilizar y desechar. Porque desgraciadamente, la mayor parte de las veces, solo buscamos a Dios cuando estamos metidos en un problema grande. Cuando sentimos que ya buscamos aquí, ya buscamos allá. Entonces, cuando ya estamos hasta el cuello, venimos a Dios. Cuando sentimos que ya Él nos está sacando del problema, lo desechamos
Miren, es bien importante entender esto. Tú no puedes darle a alguien lo que tú no tienes. Tienes que empezar por componer lo que tú hiciste mal. La fe te llevará a la oración de saber que la guerra se gana de rodillas, con ruego y con súplica. A veces es difícil cuando no hay nadie que te dé un consejo, cuando no hay nadie en quien te guíe. Pero la misericordia y el amor de Dios es tan grande que Él fue Él mismo el que me impulsó, el que me llevó a que yo estuviera en ayuno esos 9, 10 días, rendida totalmente a Él, humillada hasta el suelo, confesando todos mis pecados y los que no recordaba, pedirle que los trajera a mi mente. Y fue increíble que podía recordar cosas que había hecho 30, 35 años atrás. Pero cuando Dios ve tu corazón, Él mismo te guía, Él mismo te enseña, Él mismo te aconseja y Él te lleva a total libertad. Él te lleva a total restauración. Pero no puedes ayudar a nadie si no empiezas por ti. Lo que somos hoy fue porque hace más de 10 años yo di el primer paso. Y Dios me dijo, todo lo que tú destruiste, ahora tú lo vas a construir. Y de ahí en adelante fue puro restaurar, acomodar, componer, pedir perdón y echar pasos de fe cada día. Empecé por mis hijos. Los errores que había cometido con mis hijas grandes, ahora había logrado que mis hijos no los cometieran. Mi matrimonio que estaba hecho pedazos, Dios me ayudó a reconstruirlo. Que si fue fácil, yo pienso que yo no llenaba un vasito de lágrimas. Pienso que yo llenaba cubetas. Pero hoy Dios ha sanado, restaurado a mi familia. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo
Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Algún momento, en algún día, Dios me ayudará a decirles todo mi testimonio desde el principio. Pero quiero que sepan que sí se puede. Por eso la fe es una de las armas más poderosas. Pero quiero decirles algo importante. Jesucristo vino a dividir la historia de la tierra. En los libros de historia, los libros seculares de historia, siempre dicen antes de Cristo o después de Cristo. Ustedes lo han visto. Así como Él dividió la historia y la transformó, Él quiere que tú rompas con tu pasado de fracaso, de miedo, de desesperanza, de depresión, de abuso, y que tengas una vida nueva en Cristo, una vida de fe, una vida de oración, una vida de ayuno, de obediencia, una vida de renuncia a todo tipo de pecado. Porque lo que le da poder a Satanás sobre tu vida es tu vida de pecado. Entonces por eso tienes que cortar con todo tipo de carnalidad, ya que nos afecta y no nos permite desarrollar la vida de Cristo en nosotros. Nuestra concupiscencia y nuestra dureza de corazón es lo único que nos puede separar de Dios. Nuestro mayor enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos, que podemos apartarnos de Dios por el pecado. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Sus enseñanzas nos han servido para aprender a amar a nuestros enemigos, a perdonar, a no hacer acepción de personas. Nos ha enseñado a amar a Dios, a nuestro prójimo. Pero hay algo que también nos enseñó a orar. La palabra de Dios dice que Jesucristo se levantaba muy de mañana. Prácticamente Él oraba toda la noche. Él se comunicaba con el Padre. Él le pedía el consejo. Él le pedía dirección. En momentos de tristeza o incertidumbre, algunas veces sentimos como si nadie pudiera entender lo que estamos pasando. Pero nunca estamos completamente solos. Jesús comprende plenamente cómo nos sentimos. Es por eso que nos dio la oración como un arma que nos conecta a Él, al Padre y al Espíritu Santo. Él ha experimentado nuestras tentaciones, dolores, tristezas y aflicciones. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia,
para recibir misericordia y hallar gracia para ser auxiliados en tiempos de aflicción. A través de la oración serán renovadas nuestras fuerzas. Recibiremos el consuelo, el descanso, pero también las estrategias a seguir en la guerra espiritual. Ahora que ya tenemos esa comunión con Dios a través de la fe, que su acción nos ha llevado a tener esa comunión y conexión con Dios a través de la oración, podremos comprender que el nombre de Jesús es el poder más grande en la guerra. En Efesios 1, del 19 al 23, dice así: el cual ejerció en el Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su diestra en el cielo, sobre todos los principados y autoridades, potestades y señoríos, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en esta edad, sino también en la venidera. Y sujetó todas las cosas bajo sus pies, y a él, que es sobre todas las cosas, y lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que de todo lo llena en todo. La palabra de Dios dice que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2, del 9 al 11 dice así: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, tanto de los que están en los cielos y en la tierra, como de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios su Padre. Dios Padre le legó toda autoridad a Jesucristo, y Jesucristo se la ha dado a la iglesia, de la cual formamos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, también tenemos esa autoridad. Veamos lo que dice Marcos 16, del 15 al 18. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren algún veneno mortífero, no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. En Hechos 2:36, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho el Señor y el Cristo. En Romanos 14:9 dice así: por esto también el Cristo murió y resucitó, habiendo resucitado para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Pero tú que censuras a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal del Cristo. Como está escrito: vivo yo, declara Yahweh, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua me confesará. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Vemos en Lucas 9, versículo 1: llamando Jesús a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todo espíritu maligno para sanar enfermedades, y los mandó a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hablar de la guerra espiritual, como se nos va presentando en la vida diaria, no es fácil, porque cada uno tenemos nuestras propias luchas. Cada uno de nosotros sabemos contra qué luchamos. Entonces, aunque solamente he mencionado 3, la fe, la oración y el poderoso nombre de Jesucristo, es el primer paso para empezar a vencer.
Y por supuesto sabemos que hay una armadura completa y que cada una de sus partes tiene su propia enseñanza. Sabemos que sobre todo en el nombre poderoso de Jesús, Dios puede romper todo plan, todo diseño, toda artimaña que Satanás pueda estar obrando en nuestras vidas, en la de nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestro hogar. Es importante que permitas que Dios forme parte de tu vida hoy. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. La canción de hoy fue Sáname Señor por Rafael Moreno y fue cubierta por Freddy y Jeffrey Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová, él es bienaventurado.